Listo, chicos, y mil disculpas por los inconvenientes con la red de internet. Sí, vamos a seguir, vamos a avanzar con el ejercicio que les estaba manifestando para poder aplicar sobre el tema de calores específicos. De hecho, en este sentido vamos a tomar nota, por favor, del siguiente ejercicio. ¿Ya? Un dispositivo de cilindro émbolo. Un dispositivo de cilindro émbolo aislado contiene 100 litros de aire a 400 kilopascales y 25 grados Celsius. Repito, un dispositivo de cilindro émbolo aislado contiene 100 litros de aire a 400 kilopascales y 25 grados Celsius. Punto seguido. Una hélice dentro del cilindro. Una hélice dentro del cilindro gira hasta que efectúa 15 kilojoules de trabajo. Una hélice dentro del cilindro gira hasta que efectúa 15 kilojoules de trabajo sobre el aire. Una hélice dentro del cilindro gira hasta que efectúa 15 kilojoules de trabajo sobre el aire, mientras la presión se mantiene constante. Mientras la presión se mantiene constante. Punto seguido. Determine la temperatura final del aire. Determine la temperatura final del aire usando los datos de la tabla correspondiente al mismo. Determine la temperatura final del aire usando los datos de la tabla correspondiente al mismo. ¿De acuerdo? En este sentido, ¿cuál es la dinámica? La dinámica sería la siguiente, por favor. Si bien es cierto, yo dispongo de un dispositivo de cilindro émbolo. ¿Sí? Me dice un volumen, voy a tomar datos primerito, ¿ya? Voy a tener un volumen, ¿de cuánto me dice? De 100 litros. ¿Ya? Perfecto, de 100 litros. Tenemos también a disposición una presión que sería la presión inicial de 400 kilopascales. ¿De acuerdo? Con una temperatura de 25 grados Celsius. ¿De acuerdo? Me indica que esta hélice que está dentro de este cilindro gira hasta que efectúa un trabajo de 15 kilojoules. Entonces, tengo un trabajo de 15 kilojoules. ¿De acuerdo? ¿Qué más me indica? De trabajo sobre el aire mientras que la presión se mantiene constante. Entonces yo indico que la presión es constante. ¿De acuerdo? Presión es constante. Determine la temperatura final. En este caso sería la temperatura 2. Es mi incógnita. La temperatura 2 del aire, ¿no? Aquí sería la sustancia aire. Tipo de sustancia aire. Perfecto. Entonces, ¿cómo nos vamos a manejarnos? De la siguiente forma. Entonces, ustedes ya conocen cuál es mi ecuación principal, ¿no es cierto?, del calor. Pues, antes que nada es importante las unidades, chicos. Si vamos ya a trabajar, acuérdense de la temperatura, más 273, ¿cierto? 15 más 273, tengo 288 Kelvin. Aquí importante el volumen en metros cúbicos. Voy a transformarle, ¿no es cierto? Un litro, voy a colocar aquí, un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, ¿cierto? 1000 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Litros con litros se simplifica. Yo necesito en metros cúbicos. Voy a colocar un metro equivale a ¿cuánto? A 100 centímetros, ¿no? 100 centímetros, pero como son cúbicos voy a colocar al cubo, elevo al cubo y también este elevo al cubo. ¿De acuerdo? Entonces tendré lo siguiente: centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se van. Entonces dispongo de 100, multiplico por 1000, ¿no es cierto?, y por 1, y divido para 1 por 100 al cubo, divido para 100 elevado al cubo. Tengo 0.1 metros cúbicos. ¿Listo? Hasta ahí hemos transformado y creo que estamos correctos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar
a través de la ecuación, ¿cierto? Tenemos el calor entre 1 y 2 es igual a la variación de la energía del sistema, más el trabajo realizado. En este caso es despreciable el calor porque no disponemos de calor, entonces esto sería igual a 0. ¿Ya? Entonces avancemos. Tenemos 0 igual a la variación de la energía del sistema. En este caso tendría el trabajo. Aquí el trabajo es importante indicar que tengo el trabajo del émbolo y el trabajo de otro elemento. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué es lo que podría decir yo? Tengo más el trabajo del émbolo sería menos trabajo del émbolo menos el trabajo de otro, ¿sí? De otro elemento. En este sentido, ¿qué necesito yo evidenciar en esto? Yo puedo pasar este trabajo del otro elemento con negativo, pasa acá, ¿no es cierto? Con positivo. Trabajo del otro elemento va a ser igual a ¿qué? La variación de la energía va a ser igual a la masa, ¿no es cierto? Energía final menos la energía inicial y más la masa entre la variación de ¿qué? De la integral entre volúmenes, volumen final, volumen inicial, con respecto a ¿qué? A la presión. ¿De acuerdo? Entonces, como teníamos el trabajo de otro elemento va a ser igual a ¿qué? A la masa por la energía final menos la energía inicial más la masa multiplicado en este caso por la presión entre el volumen final menos el volumen inicial. Y esto teníamos como resultado el trabajo de otro elemento va a ser igual a la masa, ¿no es cierto? Agrupando aquí en esta sección tendría energía final, ¿no es cierto? Energía final más la presión por el volumen final y menos la energía inicial más la presión del volumen inicial. Todo esto, ¿a qué era igual? Acuérdense, era igual a la entalpía. Si yo digo que el trabajo de otro elemento va a ser igual a ¿qué? A M, que multiplica la entalpía final menos la inicial. ¿Ya? En el cual el trabajo de otro elemento va a ser igual a M. Si consideramos la entalpía en esta sección sería calor específico a presión constante entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Y de aquí partiríamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que disponemos del trabajo? En este caso, ¿por qué trabajo del otro elemento? En este caso, porque el trabajo que esté efectuando, ¿qué me indica? Me indica de una hélice, ¿no es cierto? Entonces, esa hélice que está dentro del cilindro está girando y está efectuando los 15 kilojoules. La masa no dispongo, la presión sí, calor específico a presión constante sí. Entonces, vamos revisando. Primero, el calor específico a presión constante del aire, ¿cierto? ¿Cuál sería el calor específico? Revisamos en tablas. Y en tablas me dice que es 1.005, ¿no es cierto? 1.005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿De acuerdo? Sobre kilogramo Kelvin. Perdón un segundito. ¿Ya? ¿Qué más disponemos? Entonces, la temperatura inicial sí disponemos, trabajo no disponemos, la masa no disponemos. Entonces voy a permitirme borrar este pedacito de acá arriba para poder ir calculando la masa. Hasta ahí, ¿ya? Entonces, ¿cómo le vamos a ir calculando la masa? A través de la ecuación de los gases ideales, ¿no es cierto? PV es igual a mRT, donde la masa despejando tengo presión por volumen sobre la constante R por la temperatura. La masa va a ser igual a ¿qué? La presión habíamos dicho que se va a mantener constante, entonces son los 400. El volumen si disponemos y la temperatura será el inicial, ¿no es cierto? Entonces vamos reemplazando valores. Presión tengo 400 kilopascales. La constante R del aire, que voy a colocar R del aire, ¿cuál es? Sabemos que según tabla 0,2870
kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin, ¿no? Entonces aquí reemplazamos. Tenemos presión, claro, por el volumen, que es 0.1 metros cúbicos, sobre la constante, que es 0.2870 kilopascales por metro cúbico sobre, voy a colocar acá, kilogramo Kelvin. Y esto multiplica por la temperatura, que es los 288 Kelvin. ¿No es cierto? Kilopascales con kilopascales se simplifican, metros cúbicos con metros cúbicos, Kelvin con Kelvin. Y tendría el resultado en, voy a colocarle aquí, voy a borrar este pedacito de aquí, ¿cierto? Entonces tendría mi masa, que es igual a en kilogramos, ¿no es cierto? Entonces tendría 400 multiplicado por 0.1 y a su vez dividido para 0.2870, y esto multiplica por 288. Tendría yo una masa de 0.48 kilogramos. ¿Ya? Y lo vamos a aplicar en esta ecuación de acá, ¿cierto? Vamos a reemplazar. El trabajo que tengo son 15 kilojoules de la hélice, la masa 0.48 kilogramos. El calor específico tenemos de cuánto es el calor específico, presión constante 1.005 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, multiplicado por la temperatura final, que es la que deseo despejar, y menos la temperatura inicial, que son 288 Kelvin. ¿Ya? Entonces aquí voy a permitirme borrar esta sección nuevamente, esta sección de aquí, debido al espacio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Voy a colocar acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué disponemos aquí? Yo dispongo de ¿qué? De los 15 kilojoules, ¿no? Kilojoules, sí, ¿no? Kilojoules. Trabajo, perfecto. 15 igual a ¿qué? 0.48 por 1.005, tengo 0.4824, ¿no es cierto? Y esto está multiplicando con T2 menos 288. Entonces aquí que 15 va a ser igual a ¿qué? Este multiplica a este y este a este. 0.4824 T2 más por menos menos. Esto multiplica por 288, que me da 138.9312. Y aquí despejando, voy a borrar esta parte de aquí. Entonces aquí yo despejando, ¿qué tendría? Este 15, este pasaría con positivo, 138.9312 igual a 0.4824 T2, donde T2 va a ser igual a, esto sería más 15 y divido para 0.4824. Tendría una temperatura de, en teoría, de 319, me dice 319.09 Kelvin. ¿Ya? Sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0.48 sí, ¿no? O ¿cómo le podemos hacer? 138, este 15 es 15 y dividido para 0.4824. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos el resultado de la temperatura final. Y esa sería la dinámica de este ejercicio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a realizar otro ejercicio adicional para poder ir fortaleciendo esto. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces vamos con el siguiente, por favor. Vamos con el siguiente. Ok. Tomen nota, por favor. Un cilindro émbolo aislado
un cilindro émbolo aislado contiene 0.3 metros cúbicos. Un cilindro émbolo aislado. Un cilindro émbolo aislado. Un cilindro émbolo aislado contiene 0.3 metros cúbicos. Contiene 0.3 metros cúbicos de dióxido de carbono. De dióxido de carbono a 200 kilopascales. A 200 kilopascales. Y 27 grados Celsius. Y 27 grados Celsius. Punto seguido. Se conecta a un interruptor eléctrico. Se conecta a un interruptor eléctrico y una fuente de 110 voltios. Se conecta a un interruptor eléctrico y una fuente de 110 voltios. Suministra corriente a un calefactor eléctrico. Y una fuente de 110 voltios suministra corriente a un calefactor eléctrico dentro del cilindro durante 10 minutos. Se conecta a un interruptor eléctrico y una fuente de 110 voltios suministra corriente a un calefactor eléctrico dentro del cilindro durante 10 minutos. Punto seguido. La presión es constante. La presión es constante durante el proceso, mientras se duplica el volumen. La presión es constante durante el proceso mientras se duplica el volumen. Punto seguido. Determine la corriente que pasa por el calefactor eléctrico. Determine la corriente que pasa por el calefactor eléctrico. ¿Listo? Ahora sí, entonces vamos tomando nota de los datos. ¿Qué datos tenemos? Primerito me dice un cilindro émbolo aislado. Contiene un volumen. Primero, ¿un volumen de cuánto? Tendríamos el volumen básicamente de 0.3 metros cúbicos. Tengo un volumen de 0.3 metros cúbicos y a su vez me está hablando de dióxido de carbono, de CO2. ¿Ya? Con una presión inicial de 200 kilopascales, ¿cierto? Y 27 grados Celsius, me dice, y una temperatura de 27 grados Celsius. Aquí de una vez, más 273 me da 300 Kelvin. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Qué más disponemos? Se conecta un interruptor eléctrico y una fuente. Tengo un voltaje de 110 voltios. ¿De acuerdo? Y me dice que dentro de un cilindro durante 10 minutos. Me dice, tenemos un tiempo de 10 minutos. Estos minutos puedo transformarlos de una vez a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Ya, minutos con minutos se simplifican y me queda 10 por 60. 10 por 60. 600 segundos. ¿De acuerdo? ¿Qué más me indica aquí? La presión es constante. Pongo aquí presión es igual a constante. ¿Cierto? La presión es constante durante el proceso mientras que se duplica el volumen. Entonces el volumen 2, ¿a qué va a ser igual? A 2 veces el volumen 1. ¿Cierto? Es lo que me indica. ¿Esto qué me quiere decir? 2 que multiplica el volumen 0.3 metros cúbicos. En este caso sería el volumen 2 igual a 0.6 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Eso me dice el contexto. Durante el proceso, mientras se determine la corriente que pasa por el calefactor eléctrico. Entonces yo necesito identificar la corriente o la intensidad. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo vamos a ir definiendo? De la siguiente forma. Igual, utilizando nuestra ecuación. Ecuación del calor, ¿qué va a decir? Entre 1 y 2 va a ser igual la variación de la energía del sistema más el trabajo, ¿no es cierto?, del émbolo menos el trabajo de otro elemento adicional. ¿No es cierto? Aquí sabemos que no existe ningún calor, entonces el calor es despreciable, es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? 0, ¿a qué va a ser igual? A la variación de la energía del sistema más el trabajo del émbolo menos el trabajo del otro elemento, ¿ya? Donde el trabajo del otro elemento está negativo, pasa al lado contrario, el trabajo del otro elemento va a ser igual aquí.
¿A qué es igual la variación de la energía? A la masa que multiplica energía final menos la energía inicial más el trabajo del émbolo. El trabajo del otro elemento, ¿a qué va a ser igual? A la masa que multiplica energía final menos energía inicial más la masa que varía entre ¿qué? Entre el volumen final y el inicial de la integral de la presión, ¿cierto? En este caso, el trabajo del otro elemento, ¿a qué va a ser igual? A la masa que multiplica energía final menos energía inicial más la masa multiplica por la presión entre ¿qué? Entre el volumen final menos el volumen inicial. ¿Ya? Y aquí la variación, como le hacíamos, el trabajo del otro elemento va a ser igual a la masa. Aquí colocamos M, sería energía final, más la presión del volumen final, menos la energía inicial, más la presión entre el volumen inicial. Y todo esto correspondería ¿qué? A la entalpía. El trabajo del otro va a ser igual a la masa, ¿no es cierto?, entre la entalpía final menos la entalpía inicial. Aquí, ¿qué es importante conocer sobre el trabajo? El trabajo que es igual, o en este caso, el trabajo del elemento, aquí es igual a potencia. Voy a colocar aquí, ¿no? Potencia que es igual, ¿no es cierto? Potencia es igual trabajo sobre tiempo, ¿no es cierto? En este caso yo podría decir, despejando, que el trabajo es igual a la potencia por el tiempo, ¿no es cierto? Donde la potencia que es igual, trabajo va a ser igual a ¿qué? Potencia que es igual a voltaje por intensidad multiplicado por el tiempo. Esta ecuación yo tendría acá, ¿no? Como el trabajo es igual al voltaje por la intensidad. ¿Por qué potencia es igual a voltaje por intensidad? Porque habíamos definido que lo siguiente, ¿no es cierto? Habíamos definido que ¿qué? Voy a permitirme borrar un momentito esto de aquí. Ya, ustedes ya le copiaron. Aquí acuérdense, tengo, ¿no es cierto?, la potencia. Tengo potencia, aquí tenía voltaje e intensidad. Entonces, por eso es que la potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿De acuerdo? Listo. Entonces voy a borrar esta cuestión de aquí. En este sentido, entonces el trabajo que va a ser igual al voltaje por la intensidad y por el tiempo. ¿Igual a qué? Aquí voy a borrar esta sección de aquí. A la masa por la entalpía final menos la entalpía inicial. ¿Hecho? Perfecto. Entonces, voltaje, intensidad, si tenemos, intensidad tenemos que despejar, tiempo si dispongo. Importantísimo aquí. Entonces, como ya sabemos, ¿no? Voltaje por intensidad y por el tiempo. ¿Esto aquí es igual? Masa que multiplica esto de aquí era igual a ¿qué? Al calor específico a presión constante entre temperatura final menos temperatura inicial. ¿De acuerdo? Vamos borrando esta sección de acá arriba para poder ir desarrollando. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos a disposición? Aquí podemos básicamente despejar la intensidad, ¿no? La intensidad, ¿a qué va a ser igual? Voy a colocar aquí con una flechita ya. Esto viene acá, ¿no? Entonces, la intensidad va a ser igual a ¿qué? La intensidad va a ser igual a la masa multiplicado por calor específico a presión constante entre temperatura final menos inicial sobre, ¿cierto?, el voltaje por la intensidad. El voltaje por el tiempo, ¿no? Voltaje por la variación del tiempo. ¿Ya? Aquí me hace falta calcular la masa, ¿no? Porque no dispongo de la masa. Entonces, ¿cómo calculamos la masa? Voy a colocar aquí. Permítanme borrar esta parte de aquí. Calculemos la masa que no disponemos. Entonces voy a colocar PV es igual a MRT, ¿no es cierto? Donde la masa va a ser igual a ¿qué? PV sobre RT. Ya. Masa que va a ser igual
La presión, ¿cuál es? La presión me decía que es constante. Entonces yo considero que son los 200 kilopascales. Ya, multiplico por el volumen que sí dispongo. En este caso, que el volumen inicial, ¿no? 0.3 metros cúbicos. Sobre la constante R, que en este caso yo tengo que definir R, que es igual, ¿no? R en este caso sería del dióxido de carbono, del CO2. Entonces, dióxido. Sí me da dióxido de carbono, sí me da, miren, en tablas, en la tabla A1. En la tabla A1 yo tengo la constante que vale R 0.1889. ¿Qué unidades? Ya saben, ¿no? Kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. ¿Ya? Y eso voy a reemplazar acá. 0.1889 kilojoules sobre kilogramo. Kilojoules. 0.1889 kilojoules. Voy a poner acá. Sobre kilogramo Kelvin. ¿Ya? Y esto multiplica por la temperatura, que en este caso la temperatura tengo yo de 300 Kelvin. ¿Ya? ¿De acuerdo? Voy a borrar esta sección de aquí, que ya no necesito. Entonces tenemos que la masa va a ser igual a ¿qué? Tenemos aquí aquí podemos definir de una vez, ¿no? Los kilojoules sobre kilogramo Kelvin a kilopascales por metro cúbico, ¿no? Para poder ir simplificando. ¿Se acuerdan? Entonces aquí podría ser igual, ¿no? 0.1889 R. Kilojoules, kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. Entonces aquí voy a colocar 0.1889 kilopascales por metro cúbico sobre kilogramo Kelvin. Entonces, kilopascales con kilopascales se simplifican, metros cúbicos, Kelvin con Kelvin, y queda en kilogramos. Entonces, ¿qué tengo yo acá? 200 multiplico por 0.3, esto divido a 0.1889, multiplico por 300, y tendría una masa ¿de cuánto sería? A ver, déjame ver. 0.1889 por 300, ¿no es cierto? Los 200 kilopascales multiplico por 0.3 y esto dividido para más. Tengo 1.05 kilogramos. ¿Ya? Y esto voy a reemplazar acá arriba. Ya hemos calculado la masa. ¿Ya? Perfecto, entonces la intensidad ¿a qué va a ser igual? Voy a colocar ya con rojo. Entonces la intensidad va a ser igual a ¿qué? Al 1.05 kilogramos, colocar aquí entre paréntesis, multiplicado por el calor específico. ¿Cuál es? Voy a colocar aquí el calor específico a presión constante del dióxido de carbono, ¿cierto? Dióxido de carbono en la tabla A2. Tengo un calor específico de 0.846 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. Entonces aquí que tendré que multiplicar por 0.846 kilojoules. Voy a colocar esto aquí sobre kilogramo Kelvin. Ya, y aquí tendría multiplicado por la temperatura 2 y temperatura 3. La temperatura 2, ¿cuál sería la temperatura 2? En este caso, ¿cuál sería la temperatura 2? Si yo, la presión es constante, me dice, ¿no? La temperatura 2 sería el doble, ¿no? El doble de 300, tendría la temperatura final de 600, ¿sí, no? Entonces sería 600 menos 300 Kelvin sobre el voltaje. El voltaje tendría yo de 110, voy a colocar aquí 110 multiplicado por ¿qué? Por el tiempo, ¿no? Por los 600 segundos. ¿Qué segundos, no?
Ok, entonces la intensidad aquí va a ser igual. Aquí para que me dé, yo tengo voltios, ¿no? Yo tengo aquí kilojoules, Kelvin, esto es Kelvin, con esto es Kelvin, kilogramos. Aquí para que yo obtener la intensidad siempre voy a tener en valores de amperios, ¿no? Pues aquí yo tendría que siempre, si estamos trabajando ya en voltios segundos, multiplicar por 1000, ¿no? Multiplicar por 1000. Entonces, ¿qué disponemos? 1.05 por 0.846 y por 300 sería, ¿no? Por 300, ¿cierto? Aquí también estoy con una duda. ¿Por qué 600? Yo la verdad, en el contexto me dice que la temperatura, por ejemplo, dióxido de carbono y una temperatura. Suministro corriente de carbono, la presión es constante. El proceso mientras se duplica el volumen se duplica, determina. Ya, entonces aquí estamos perfecto. No sería 600, tendríamos inicial menos. No, sí está bien. Sí estaría bien. 600 menos 300. Ya. Entonces aquí tendríamos por 300 y divido para 110 que multiplica por 600. Por 600. Y esto multiplico por 1000. Yo tendría de 4.037. Esto sería amperios. Y hemos calculado la intensidad. ¿Ya? La intensidad en ese punto. Hecho. Ok. Listo. Perfecto. Listo, entonces hasta ahí estaríamos perfectos, chicos. Sí. Vamos a avanzar con un ejercicio más. Yo creo que sí es importante avanzar con uno más para poder enviar unos ejercicios como especie de tarea que les permita a ustedes también fortalecer el conocimiento con respecto a esto. ¿De acuerdo? Si es que nos permite, vamos realizando un ejercicio más y dos para enviar en clase. O bueno, veamos si es que nos permite el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar el siguiente ejercicio. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Por favor, tomen nota. Y de paso yo voy tomando nota de una vez los datos, ¿ya? Listo, entonces tenemos acá otro ejercicio adicional. Tenemos una masa desconocida de aluminio. Ya tenemos aquí aluminio. Al, aluminio, ¿no? Una masa desconocida de aluminio a 60 grados Celsius. Tenemos una temperatura inicial de 60 grados Celsius. Una masa desconocida de aluminio a 60 grados Celsius se deposita dentro de un tanque aislado. Una masa desconocida de aluminio a 60 grados Celsius se deposita dentro de un tanque aislado. Se deposita dentro de un tanque aislado que contiene 40 litros de agua. Que contiene 40 litros de agua a 25 grados Celsius. Una masa desconocida de aluminio a 60 grados Celsius se deposita dentro de un tanque aislado que contiene 40 litros de agua. Que contiene 40 litros de agua a 25 grados Celsius y presión atmosférica. Punto seguido. Si la temperatura de equilibrio final es 30 grados Celsius, si la temperatura de equilibrio final es 30 grados Celsius, determine la masa del aluminio. Punto seguido. Suponga que la densidad del agua líquida es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Suponga que la densidad del agua líquida es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico.
Entonces vamos obteniendo los datos principalmente. Tenemos una masa desconocida de aluminio. Voy a colocar incluso aquí una especie como de... Tengo un aluminio en cierta temperatura de 60 grados Celsius. Se deposita dentro de un tanque aislado. Voy a decir que aquí está el tanque aislado. Ya, aquí tengo mi tanque aislado, ¿no es cierto? Aquí tendría el tanque aislado. Ya, tengo mi tanque aislado. Tengo aluminio. Sí, tendría aquí el aluminio. ¿De acuerdo? Contiene 40 litros de agua, ¿no es cierto? Esto sería agua, ¿no? 40 litros, tengo aquí un volumen de 40 litros de agua, 40 litros de agua, a una temperatura, me dice. Entonces sería aquí otra temperatura, tengo otra temperatura de 25 grados Celsius, 25 grados Celsius, ¿cierto? Tengo una temperatura de 25 grados Celsius y una presión atmosférica, me dice. ¿Hecho? Temperatura de una presión atmosférica. Si la temperatura de equilibrio es de... Temperatura de equilibrio me dice que es 30 grados Celsius. Ya, 30 grados Celsius. Determine la masa del aluminio. La masa del aluminio es la incógnita. Suponga que la densidad, voy a colocar aquí, densidad es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces aquí estaría calor, aquí se asume que estaría liberando calor el aluminio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a ir definiendo? Primerito nosotros necesitamos encontrar ¿qué? Para encontrar esa masa del aluminio, la masa del aluminio, es importante considerar lo siguiente, ¿no es cierto? Si yo dispongo del calor, ¿no? Calor entre 1 y 2 va a ser igual aquí a la variación de la energía del sistema más el trabajo entre 1 y 2. ¿Ya? Aquí despreciable, ¿qué va a ser? El calor y el trabajo, porque no me indica nada en el enunciado. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo ¿qué tendría? Tengo 0 igual a ¿qué? A la variación de la energía del sistema más 0 igual, ¿no? Más 0. Entonces, la variación de la energía, cuando yo dispongo de una temperatura de equilibrio, ¿qué me indica esto? Me va a indicar lo siguiente. 0 va a ser igual. La variación de energía, ¿a qué va a ser igual? La variación de energía va a ser igual a la masa, me habla de agua, la masa del agua, ¿no es cierto? Multiplicado por ¿qué? Por el calor específico del agua, ¿no? El calor específico del agua multiplicado por ¿qué? Por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua. ¿De acuerdo? Más, ahora sí lo del aluminio. Dispongo que la masa del aluminio multiplicado por el calor específico del aluminio multiplicado entre la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, pero esto es del aluminio. ¿De acuerdo? Es importante ir diferenciando esta parte. Ok, entonces, ¿qué más disponemos de aquí? Yo puedo decir lo siguiente, a ver. La masa del... A ver, aquí la masa del agua yo no dispongo. Ah, ya, pero me da la densidad. Entonces, si es que yo dispongo ya de la densidad, yo podría definir de la siguiente forma, ¿no es cierto? Sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Despejando la masa tengo densidad por volumen, donde la masa es igual a que la densidad, que serían los 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por el volumen, en este caso el volumen 40 litros, necesito en metros cúbicos. Vamos a transformar aquí. 1 litro dispone de 1000 centímetros cúbicos, ¿no es cierto? Litros con litros se simplifica. 1 metro tiene 100 centímetros. Yo quiero al cubo, pero no. Esto elevado al cubo y al cubo. Ya, entonces aquí en este caso tener centímetros cúbicos con centímetros cúbicos se simplifica. Entonces yo tendría los 40 multiplicado por los 1000 y por 1 dividido para 100 al cubo. Tendría de 0.04 metros cúbicos. 0.04
metros cúbicos. Y de igual manera aquí de una vez avancemos, ¿no? Sería por ejemplo 25, aquí sería más 273. ¿Cuánto sería esto? 25 más 273, 298. 298 Kelvin. Y este igual más 273 que me daría los 303, ¿no? 303 Kelvin. Ya, 303 Kelvin. En la temperatura de equilibrio. Entonces, perfecto. Entonces, como ya tenemos aquí el volumen, sería 0.04 metros cúbicos. Estos metros cúbicos con estos metros cúbicos, y tengo que mi masa del agua va a ser igual 0.04 multiplicado por 1000. Tendría de 40 metros cúbicos, ¿no? Perdón, de 40 kilogramos, ¿no? Perdón, 40 kilogramos. Esa sería la masa del agua. Listo, entonces vamos borrando esta sección de aquí para que, debido al espacio. Estoy borrando, tengo 40 kilogramos de agua. Entonces voy a ir obteniendo igual, ¿cierto? Entonces voy a colocar 40 kilogramos del agua, perfecto. Multiplica por el calor específico del agua. Entonces voy a multiplicar el calor específico del agua. El calor específico del agua, ¿dónde estaría? Déjenme ver el C. Constante, propiedades del agua, sustancias. Tendríamos del agua, déjenme ver. Tenemos aquí aluminio, estaba el aluminio. A ver, ¿dónde está? Aquí está, miren, el calor específico. Entonces pueden ustedes dirigirse a la tabla A3. A la tabla A3. En la tabla A3 me dice aceite ligero y luego me dice la sustancia agua. Y el calor específico tengo del agua de 4.22. ¿Sí? 4.22. Entonces, por favor, no se olviden. Me voy a dirigir a la tabla A3. Voy a buscar sustancias. Aquí me dice líquidos, ¿no es cierto? Tengo el líquido agua. Y agua me dice en la última columna calor específico. Me dice 4.22. 4.22 kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Ya? Y multiplicado por la temperatura de equilibrio del agua. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio del agua? Los 303 Kelvin menos la temperatura inicial del agua, que serían los 298, que son, ¿no es cierto?, 298 Kelvin. ¿De acuerdo? Más la masa del aluminio multiplicado por el calor específico. Calor específico del aluminio. Yo tengo que igual revisar, ¿no es cierto? En la tabla, ¿dónde está amoníaco? En la tabla tenemos aluminio. Perfecto, el aluminio. Pero aquí el aluminio, miren, en la tabla A3 me dice sólidos, tengo acero dulce en sustancia, tengo aluminio. Pero aquí el aluminio me da el calor específico a diferentes temperaturas grados Kelvin. ¿Yo a qué temperatura necesito de grados Kelvin? Yo necesito básicamente sería en 60, ¿no? Porque me decía esa temperatura, entonces aquí sería más 273. Entonces en este caso sería 273 más 60, 333. Yo necesito a 333 Kelvin. 333 Kelvin. 333 Kelvin. Pero en la tabla A3 yo no dispongo de 300, tengo de 300, luego se pasa a 350. Entonces en este caso yo necesitaría realizar una especie de interpolación. Yo necesitaría necesariamente en esta parte interpolar.
Entonces les voy a colocar en esta sección de acá, ya. Voy a colocar con rojo y voy a colocar aquí aluminio. O en esta sección de acá arriba mejor, ya. Ustedes van tomando nota. 333 me decía, ¿no? Yo voy a borrar esta sección de aquí arriba. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo voy a tener aquí el famoso aluminio, ¿no es cierto? El aluminio, yo necesito la temperatura del aluminio. ¿En qué? En condiciones de calor específico del aluminio. ¿Calor específico en qué? Kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. Entonces, en la tabla A3 me indica que hay una temperatura de 350, que es la mayor. Luego se pasa a la 330, a la 300, ¿no? Y yo necesito específicamente a 333 Kelvin, ¿no es cierto? Kelvin. Entonces a 350, ¿qué me indica? A 350 me indica que tiene 0.929, ¿ya? Y a 300, 0.92, 0.92, ¿no es cierto? 0.92. Y este sería mi incógnita, ¿no es cierto? Calcular Y. Entonces ustedes ya saben, ¿no es cierto? ¿Cuál es la interpolación? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1 es igual a Y menos Y1 sobre X menos X1. ¿Ya? En este sentido ya sabemos que este sería Y1, este es Y, este es Y2, este es X, este es X1 y este es X2. ¿Ya? Y vamos a ir reemplazando. Más bien primero despejar, ¿no? Despejar lo que necesitamos. A ver, perdón, aquí no le voy a borrar esta sección de aquí. Ok. Entonces, yo necesito ir calculando eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué disponemos acá? Sería, por ejemplo, agrupando Y2 menos Y1, que multiplica X menos X1, es multiplica ¿qué? Y menos Y1, que multiplica X2 menos X1, ¿no es cierto? Entonces, despejando Y, ¿qué tengo aquí? Y es igual, voy a colocar aquí, Y es igual, sí, ¿no? Y2 menos Y1 por X menos X1, ¿no es cierto? Sobre X2 menos X1, ¿cierto? Y más Y1. Esta sería la ecuación principal, ¿no es cierto? Tendría la ecuación principal. ¿Ya? Entonces para calcular esta Y, ¿qué sería? Voy a reemplazar valores, ¿no? Entonces para yo calcular esta temperatura, que sería Y, sería la temperatura que necesito, ¿cierto? Entonces la temperatura va a ser igual a ¿qué? Perfecto, entonces voy a tomar datos y dice Y2 menos Y1. ¿Y2 cuánto vale? 0.92 multiplica menos Y1, que sería 0.929, y este multiplica a X menos X1, 333, que es X, menos X1, que es 350, y esto dividido para X2 menos X1, 300 menos 350, ya, y más Y1 que sería 0.929, y yo tendría un valor de 0.91982. Yo tuve 0.91982. Esto sería Kelvin, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que puedo yo definir? Este valor de aquí se encuentra dentro de este rango de aquí. Miren, entre 0.929 y 0.90, sí. Entonces, ok, está bien interpolado. Entonces, como ya obtuve ese valor, perfecto, ahora sí voy a reemplazar. Tengo la masa, el calor específico. A ver, sería así, calor específico. Ah, no. Sí, no. Ay, perdón, aquí estamos mal, ¿no? No es temperatura, aquí es calor específico. Entonces tendríamos 0.91982, que unidad es kilojoules sobre kilogramo Kelvin. ¿Ya? Entonces aquí ya puedo ir reemplazando. Entonces tengo aquí 0.91982 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, y multiplica por la temperatura de equilibrio. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? 303, ¿no? 303 Kelvin menos la temperatura inicial, que sería en este caso los 333, ¿no? Menos 333, porque del agua ya tenían, y del aluminio es 333 Kelvin.
¿Ya? Quería Kelvin, ¿no? Entonces aquí ya simplificamos, perfecto. Y aquí podemos ir despejando ya la masa del aluminio. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a ir revisando. Esto sería igual a 0, ¿no? Igual a 0. Porque estábamos igual a 0, igual a 0. Este es igual a 0. ¿Por qué? No teníamos, este es igual a 0. Perfecto. Entonces, vamos definiendo. Por ejemplo, 303 menos 298 multiplica por 4.22 y a su vez también por 40. Tengo 844. 844. ¿Ya? Estos 844, ¿qué sería? Con esto se va. Tendría kilojoules, ¿no? ¿Qué más? Más la masa del aluminio, que multiplica en ¿qué? 303 menos 333 menos 30 multiplicado por 0.91982. Tengo menos 27, aquí tendríamos menos 27.5946, ¿no es cierto? Igual a 0. Más por menos, menos, ¿no? ¿Por qué es igual a 0? Porque acuérdense, cuando estamos trabajando al inicio, sabíamos que el calor es igual a 0. Estamos incluso, aquí está este 0, miren. Este 0 de aquí, ¿no es cierto? Solo que le estoy pasando, solamente estoy variando, no cambiando el orden. Estoy colocando lo que está a la derecha, a la izquierda, y el 0 estaría a la derecha. Ya, entonces en esta sección, ¿qué sería igual? Más por menos tendría menos, ¿no? 844 menos 27.5946, que multiplica la masa del aluminio igual a 0. ¿No es cierto? Entonces yo puedo definir aquí igual, ¿no es cierto? Puedo decir que 844 igual, paso con el signo contrario, 27.5946 m del aluminio, en el cual aquí puedo despejar, ¿no es cierto? 844 dividido para 27.5946, tengo una masa, aquí despejando tengo masa del aluminio sería igual a 30.58 kilogramos. Listo. Y esa sería la masa del aluminio, ¿de acuerdo? Ese básicamente sería la masa del aluminio. Vamos a hacer uno bastante similar para que ustedes lo apliquen, ¿ya? Ahora consideremos en este caso para calcular la masa del del hierro. Hagamos esta de la masa del hierro, ¿ya? Porque no tenemos problema en este sentido. Listo, entonces vamos a tomar nota de estos dos ejercicios nada más, ¿ya? Dos ejercicios. Por favor, tengan la bondad. Sería, les dicto por favor, siguiente ejercicio. Una masa desconocida de hierro, una masa desconocida de hierro a 90 grados Celsius, una masa desconocida de hierro a 90 grados Celsius se deposita dentro de un tanque. Una masa desconocida de hierro a 90 grados Celsius se deposita dentro de un tanque aislado. Una masa desconocida de hierro a 90 grados Celsius se deposita dentro de un tanque aislado que contiene 80 litros de agua. Una masa desconocida de hierro a 90 grados Celsius se deposita dentro de un tanque aislado que contiene 80 litros de agua a 20 grados Celsius. Punto seguido. Al mismo tiempo, una hélice accionada por un motor de 200 watts se activa para agitar el agua. Al mismo tiempo, una hélice accionada por un motor de 200 watts se activa para agitar el agua. Punto seguido.
Después de 25 minutos, se establece el equilibrio térmico. Después de 25 minutos se establece el equilibrio térmico con una temperatura final de 27 grados Celsius. Se establece el equilibrio térmico con una temperatura final de 27 grados Celsius. Punto seguido. Determine la masa del hierro. Y considere la densidad del agua. Determine la masa del hierro y considere la densidad del agua a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Determine la masa del hierro y considere la densidad del agua a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces, de esa manera, aquí en este caso sería la misma dinámica del ejercicio anterior, solamente que el calor sería despreciable, lógicamente, porque no disponemos de calor. Aquí sería la variación de la energía del sistema más un trabajo, en este caso del motor, en el cual el trabajo del motor se viene a considerar con un tiempo que sería la potencia, ¿no es cierto? La potencia que es igual al trabajo, perdón, sí, ¿no? No, el trabajo aquí va a ser igual a la potencia por el tiempo, ¿no? Hecho, entonces tenemos la potencia, si tenemos la potencia que nos da, y multiplicado por el tiempo que de igual forma nos da. La masa del agua si tenemos, igual temperatura de equilibrio, todo es igual, exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente igual que el anterior ejercicio. Únicamente que aquí el trabajo, en este caso el trabajo, va a existir un trabajo del... A ver, expliquemos aquí brevemente ese tips, ¿ya? En este ejercicio únicamente yo puedo definir la misma dinámica del anterior, ¿no es cierto? Yo tengo el calor entre 1 y 2, que me da la variación de la energía del sistema, más el trabajo entre 1 y 2. Entonces, el trabajo es despreciable, 0, ¿no es cierto? Entonces me tendría variación de la energía del sistema más el trabajo, en este caso del motor, ¿no es cierto? Entonces, este trabajo del motor yo le puedo pasar acá, ¿no es cierto? El trabajo del motor, en este caso sería, ¿qué es igual el trabajo? A la potencia multiplicado por el tiempo. Y esto va a ser igual a ¿qué? A la masa del agua multiplicada por el calor específico del agua entre la temperatura de equilibrio menos de la temperatura del agua, ¿no es cierto? Más la masa del hierro por el calor específico del hierro, que igual forma multiplica la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del hierro, ¿no es cierto? Entonces aquí la potencia yo tengo, si dispongo la potencia me dice que es, ¿no es cierto? Me dice que es 200, me parece, 200 watts, ¿no es cierto? Estos 200 watts yo tendría que transformar aquí watts, 1 kilowatts es 1000 watts. Entonces, watts con watts se va, me quedaría aquí 200 para 1000, 0.2 kilowatts. Entonces aquí, ¿qué tendría yo aquí? 0.2 kilowatts, que es kilojoules sobre segundo, ¿no? Kilojoules sobre segundo multiplicado por el tiempo, en el tiempo que me da, me parece que es 25 minutos, ¿no? Entonces los 25 minutos tengo que transformar a segundos. Un minuto es 60 segundos y aquí transformo. Entonces aquí estaría multiplicado por los 25, bueno, con lo que tengo aquí, no, por el tiempo que ya calculé. Y de ahí igual lo mismo, si aquí despejaríamos la masa del hierro. Y obtenemos el resultado. ¿Listo? Vamos con el siguiente. Siguiente ejercicio, vamos. Una masa de 50 kilogramos. Una masa de 50 kilogramos de cobre. Una masa de 50 kilogramos de cobre a 70 grados Celsius. Y una masa de 20 kilogramos de hierro. Y una masa de 20 kilogramos de hierro a 80 grados Celsius. Se depositan dentro de un tanque que contiene 150 kilogramos de agua a 20 grados Celsius. Repito, una masa de 50 kilogramos de cobre,
a 70 grados Celsius y una masa de 20 kilogramos de hierro a 80 grados Celsius se depositan dentro de un tanque que contiene 150 kilogramos de agua a 20 grados Celsius. Punto seguido. Durante el proceso, 600 kilojoules de calor, se liberan hacia los alrededores. Durante el proceso de 600 kilojoules de calor se liberan hacia los alrededores. Durante el proceso, 600 kilojoules de calor se liberan hacia los alrededores. Determine la temperatura de equilibrio final. ¿Listo? En este caso, ¿cuáles hay que considerar únicamente en este ejercicio? Tenemos el cobre, tenemos el hierro y tenemos el agua. ¿Ya? En este sentido tendríamos que considerar todos, ¿no? Agua, ¿cierto? La masa, por ejemplo, aquí tenemos, ¿cierto? ¿Cuál tendríamos aquí? ¿Cuál es la ecuación? Ya tenemos Q entre 1 y 2, tendríamos la variación de las energías del sistema, más el trabajo entre 1 y 2. Aquí el calor. El calor me dice que está liberando, ¿cierto? Durante el proceso libera calor. Entonces, si es que está liberando, yo considero que este calor es negativo por liberar los 600 kilojoules. Igual a la variación de la energía del sistema más el trabajo no tengo despreciable, 0, ¿no es cierto? Entonces aquí ¿qué sería? Menos los 600 igual a ¿qué? A la masa del agua multiplicado por el calor específico del agua entre la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del agua más la masa, en este caso del cobre con el calor específico del cobre entre la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del cobre y más la masa del hierro, porque me está hablando del hierro, con calor específico del hierro entre la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del hierro. ¿Ya? Y aquí tendría que despejar la temperatura de equilibrio y solucionar. Listo, la misma dinámica igual, ¿ya? Igual tienen que revisar las temperaturas, por ejemplo, si es que la temperatura o el calor específico tenemos que interpolar. Sí, eso tenemos que ir revisando, bastante similar al ejercicio que hicimos anteriormente. Listo, y la siguiente clase revisaríamos un poco sobre lo que son balances de energías para sistemas abiertos de flujos estables. ¿Ya? Listo, entonces cumplir con esta actividad, ¿ya? Que les vaya muy bien y nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Cumplan con estas dos actividades. La primera actividad sería, al finalizar el día tendrán que cargar los ejercicios que realizamos de aplicación hasta lo que es el aluminio, lo van a cargar como participación, y estos dos ejercicios como tarea para la siguiente clase. ¿Ya? Que les vaya muy bien, tengan un buen día, hasta luego.